Bien, vamos a entamar. Buenas tardes a todos. Veo, como siempre, digo al inicio, cuando veo muchas caras nuevas, y obligado a decir que en colaboración con el Ateneo Obrero llevamos 10 años organizando una vez al mes, normalmente el segundo martes, una conferencia siempre de contenido asturiano en general o sesioners en particular, como ya este caso. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la gota de leche? Pues por una circunstancia muy guapa, pues no traiste la cuenta, José Manuel. Este año, el 23 de agosto, y el centenario de la primera rifa de la proinfancia. Los que seáis de la mi edad o mayores, que de alguno hay, recordaréis perfectamente la proinfancia, que no faltaba ninguna casa de sesión. ¿Y por qué queríamos tener una presentación dentro de este año de la historia de la gota de leche y sobre todo de don Avelino? Un personaje absolutamente grandioso, del que no hay palabras para ponderarlo. La proinfancia fue realmente la gran fuente de recursos para hacer toda la obra que llevó adelante don Avelino, la gota de leche vieja, la gota de leche nueva, y el edificio que iba a ser la Casa del Niño, que llamaban y que luego el Ministerio de Justicia del gobierno de Franco quedó con él para cometer allí los juzgados viejos de sesión que todos conocéis. Ese edificio formaba parte del proyecto de don Avelino también. Bueno, pues dicho eso, ¿qué decir de don Avelino? ¿No? Todo lo que lleva la biografía profesional, por así decir, va a contárnoslo José Manuel, envuelto en una historia apasionante que es la historia de la pediatría, de la puericultura en España de alguna manera y en Sisión en particular. Porque la gota de leche puede decirse que fue una de los botes de leche, no fue la primera de España, que fue en Donosti, pero sí fue, puede decirse, si no la más avanzada, como la más avanzada. Porque allí don Avelino metió los últimos adelantos médicos, contó con ayudantes mozos, gente muy moza, muy profesional. Nunca trabajó ninguna monja en las instituciones de don Avelino, cosa muy importante y que también trajo consecuencias, como voy a decir yo. Y creó una biblioteca impresionante con los mejores libros de medicina del momento, suscripciones a las mejores revistas, y era realmente una institución puntera en el mundo de la atención a la infancia, que era realmente la vocación de don Avelino, por encima de todo, hasta el punto, como voy a deciros ahora rápidamente, para no quitar mucho tiempo a José Manuel, de que sufrió mucho por ello durante la guerra, por parte de los dos bandos. Tanto unos como otros tuvieron encerrado y condenado a muerte, de las dos partes, ¿no? Una situación realmente tremenda. ¿Por qué? Las ideologías no puedes evitarlas, si la tienes, tinesla, ¿no? Pero lo que sí es evitable es la intolerancia, ¿no? Y en aquel momento don Avelino sufrió las intolerancias de todos, ¿no? Cuando estaba muy por encima de todos, ¿no? Tenía una visión y una misión clarísima. Le voy a contarles unos detalles. Hay muchos detalles que están sacados de la documentación personal de don Avelino en el Archivo Histórico de Asturias, en Uvieu, y que publicó en ese libro, este es tuyo. Sí, No, conocía este pequeñito. Este es un cartafolio que sacó la Fundación Álvar González, que se llama El doctor don Avelino González durante la Guerra Civil, y es muy breve, ¿no? Está acompañado de unas fotos y tal.
en la que se describen precisamente las situaciones que él padeció durante la guerra. Y bien, bueno, y es complementario de alguna manera del buen, maravilloso libro que sacó José Manuel el año 2019, que publicó también la Fundación Álvaro González, que se llama La gota de leche de Gijón, ¿no? Un libro que encierra la historia de la puricultura y la historia de don Avelino. Y además con un catálogo final de semillas extraordinarias del tesoro cerámico que encierra la gota de leche, que supongo que conoceréis, por lo menos de referencia, que el edificio por dentro encierra un auténtico museo de cerámica de Talavera del mayor diseñador, ilustrador de las cerámicas en aquel momento, que era de la Roza, de Luna, exactamente, Ruiz de Luna. Hago referencia un poco en la representación. Bueno, ¿qué pasó a don Avelino? Don Avelino, cuando estalló la guerra en Xunetu del 36, pillólo de veraneo en Villamexán, una aldea de la parroquia de Inclán, en Pravia, que era, me parece que la mujer Carmen era de allí, ¿no? Estaba allí. Enteróse de que había comenzado la insurrección, el golpe militar, y decidió esperar a ver qué pasaba. Podía durar 15 días y no merecía la pena hacer nada. Pero les proclames del Comité de Guerra de Xixón para la incorporación inmediata de todo el personal sanitario de la ciudad, iba desoyéndoles, ¿no? Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esa era un poco la actitud que tuvo él, pero con la mala suerte estaba bastante fichado, claro, porque era una persona muy conocida. Recordáis que la gota de leche comenzó a funcionar en el año 24, como decíamos antes, y la inauguración oficial fue el año 25, ¿no? Pero estamos hablando ya de 9 años después de eso. Y era realmente muy conocido. Y había tenido cargos, había sido diputado, del proyecto del manicomio de la Cadellada había sido de él, bueno, muchas cosas, era muy conocido. ¿Qué pasó? Que el Comité de Guerra de Xixón mandó a unos milicianos de Turó a prenderlo a Villamexán. Lo prendieron, lo tuvieron 5 meses, voy muy rápido porque hay mucha información de esto, pero voy a daros lo fundamental. Metieron en la cárcel de Pravia 5 días y otra patrulla de milicianos al mando de un tal Agustín Santianes fue a recogerlo para traerlo para Xixón. En la costa del Praviano quisieron fusilarlo 2 de los milicianos, y gracias al enfoto de este Agustín Santianes, que era el responsable del traslado de don Avelino, preso y vivo a Xixón, no lo mataron. Esa ya fue la primera de la que se libró. Al llegar a Xixón, encerraron en una checa del Banco Xixonés de Crédito, donde tuvo 5 días. En los 5 días, bueno, era para verificar quién era, tal, los papeles y tal. Bueno, en esos 5 días, de las 8 personas que estaban presas con él, fusilaron a 6. Libráronse él y 8, ¿no? Que no sé quién llegó. Comprobaron que él no estaba en ninguna lista de ningún partido de derechas y soltaron. Mandaronlo para la gota de leche, que era la obra de él, pero mandaronlo a llevar adelante un proyecto de alimentación de niños, ¿no? De niños y niñas, ¿no? Y tuvieron así de como un mes. Depuráronlo y mandaronlo, que no me quiero equivocar, sí, no, perdona, antes de eso, el día por marzo, y decidió escapar porque la situación era muy avegosa para él, y planteó escapar en una motora pela mar, pero chiváronse de él y volvieron a prenderlo. Llevaronlo al Coto, esta vez era bastante más grave, estuvo en la cárcel del Coto. Al cabo de 2 meses, el Tribunal Popular número 2 xulgólo por alta traición y espionaje y condenáronlo a morrer. Estuvo esperando un mes por la ejecución y al cabo de un mes
pedían dende Xixón as autoridades, pues, por exemplo, encabezado por el decano del Colegio de Abogados y seguido por un gran número de compañeros del gremio médico, perdonaron la condena a muerte y rebasaron a 30 años de cárcel. 30 años entamaron llevándolo con otras 500 personas desde el Coto y desde la Iglesiona al mercante que estaba atracado en el Museo Luis Caso de los Cobos y que hacía de escudo humano contra el bombardeo de la flota republicana que estaba en el museo, para que no la bombardearan los alemanes en particular, ¿no? La aviación franquista y la alemana. Ahí llegó a sufrir, entre bombardeos casi diarios, llegó a sufrir el mismo 20 de octubre del 37, que fue el día antes de caer Xixón en manos de las tropas franquistas, un bombardeo que hirió al barco y murieron 7 personas y 50 heridos. Quedaron allí en el barco y volvió a salvar la vida otra vez más, ¿no? Liberado al día siguiente con toda la ciudad sin saber qué hacer. Su casa estaba saqueada, el coche prendado, no sabía qué hacer y fue a la Botayeche, claro. En la Botayeche lo único que consiguió fue que la directora del momento, Carmen Monasterio, lo invitara a un café, porque llevaba 40 horas sin probar bocado, con el desbarajuste de la situación, y tal, bueno, recuperado del cautiverio, el primer alcalde franquista de Xixón, Paulino Vigón, nombró concejal de bienestar social y ayuda civil, ¿no? Precisamente porque era la ocupación que él había tenido siendo diputado, el bienestar social. Bueno, la finalidad de ese cargo era organizar y tener los comedores xixoneses para todo aquel que pudiera necesitarlo, unos comedores oficiales, municipales, y atendía diariamente a unas 4.000 personas. Organizólo muy bien, renunciando a todo y con una dedicación absoluta. Renunció a la consulta privada, renunció a todo. Pero, claro, don Avelino estaba por encima, como decía al principio, por encima de todas esas circunstancias. Y enseguida fue acusado de izquierdista y de masón por la derecha. Y un tribunal militar de actividades peligrosas acusólo y xuzgólo, ¿no? Y las razones de la acusación parecen cómicas. Había participado en un banquete republicano en tiempos de la República. Había firmado un manifiesto de intelectuales a favor de la República en tiempos de la República. Y había dado conferencias por los barrios de Xixón sobre temas maltusianos y, como la acusación decía, atentando contra la moral cristiana, católica. Pues con esas 3 acusaciones juzgó un tribunal militar. Hubo, como en todos estos casos, pliegos de descargo, comparecencias de todo tipo, avales, etcétera, ¿no? Y consiguió salir libre. Pero a los 3 meses, un comité falanxista de información e investigación de Xixón volvió a acusarlo de falta de celo religioso y volvieron a detenerlo. Y esta vez acusado de algo tan infantil, pero que puede llevarte al garrote vil, como tener poco celo religioso, porque estaba probado que non había deixado rezar a unas monxas en uno de los comedores que había xestionado de aquella, ¿no? Non les había deixado rezar, y entonces tenía poco celo religioso. También una acusación, en este caso fundada porque era cierta, y que había protegido a un médico que había sido director de sanidad en Xixón y que era un declarado masón. Haber defendido a un masón era un delito muy grave. También fue
ocurrieron todo lo que ocurre en estas circunstancias, de los documentos de descargo de las acusaciones, los avalistas, los que los defendían, en este caso era la derecha local. Inclusive estaba ahí el alcalde, al que había trabajado Paulino Vigón, entre los firmantes, y estaba José Basterrechea, que era el jefe de Falange en Xixón, de aquí, y que estaba firmando el aval para que lo liberara el comité falangista, porque él era el jefe, y al final fue este señor, José Basterrechea, José María Basterrechea en algunos documentos, el que, digamos, que dio el preste definitivo a que don Avelino dejara de ser acusado de nada, ¿no? Y lo declaró oficialmente adicto al glorioso movimiento nacional, cuando este señor estaba muy por encima de todas estas cosas. Bueno, para hablarnos de todo esto era un poco las peripecias durante la guerra, ¿no? Pero de la parte de su biografía profesional y de la historia de la Gotayeche va a hablarnos José Manuel. Vi que tiene muchos amigos entre vosotros. Poco hay que decir que seguramente no sepáis, pero hay que decir el mínimo que lle doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, con un premio extraordinario de doctorado, y especializóse en pediatría en la Clínica Infantil La Paz de Madrid, trabajando como médico interín en el servicio de cuidados intensivos pediátricos de la clínica. Y en el 68, no recuerdo la fecha en la que entamó, porque el fin de la Gotayeche fue cuando el hospital hízose cargo de la atención infantil, ¿no? De la atención a las enfermedades infantiles. No sé qué año fue. Cuando se inauguró Cabañes. Sí, la parte del 6 al 7 de agosto de 1968. 68, que ya el año del 68, y el año que él se incorpora al Hospital de Cagüeñas como médico adjunto y va subiendo, sí, en el 68. 82. 82, pero no tanto. Sí, cierto. Y es verdad, perdonáis el error. Sí, en el 82, y por hablar de memoria. En el 82 incorpórase al Hospital de Cagüeñas hasta la su jubilación en el 18, en el 2018. Fue primero adjunto, después pasó a jefe de sección y acabó siendo el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Cagüeñas. En 2019, bueno, también quería decir que estuvo 36 años como profesor en la Facultad de Enfermería de Xixón, de la asignatura también Enfermería del Niño y del Adolescente. En 2019, la Fundación Álvaro González publicó este libro del que hablábamos antes, la historia de la Gotayeche de Xixón, y un miembro muy activo del grupo y fundador, además, del grupo de trabajo de historia de la pediatría de la Asociación Española de Pediatría y miembro del consejo editorial de la revista de esta asociación, ¿no? Y poco más que añadir, ¿no? Todo, y es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues yo espero no liarme con el micrófono y no hacer que esto retumbe demasiado. Bueno, bueno, nada, muchísimas gracias al Ateneo Obrero por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes, vosotros, porque la verdad es que las caras amigas son mayoría, por estar hoy aquí. Y bueno, los que sean futboleros lo tienen crudo, porque tengo bastantes diapositivas y Amadeu también consumió algo de tiempo, pero aunque no estábamos coordinados para nada, pero no me ha pisado nada de la charla, porque yo lo voy a centrar en la biografía profesional y en las prestaciones de la gota de leche, y otros aspectos de la biografía de don Avelino no contaba tocarla. Además, bueno, yo lo que se recomiendo, ya lo ha comentado él, es este folleto, es breve, es escueto, pero muy documentado y muy preciso, es justamente las vicisitudes de don Avelino en los 3 años de la Guerra Civil, editado por la Fundación Álvaro González. Bien, siempre me queda dar las gracias al presentador por sus amables palabras. De todas maneras, bueno, yo creo que es lo habitual y lo estándar que el presentador hable bien del presentado,
¿no? Eso es algo que ya se cuenta con ello, entonces lo cogen a beneficio de inventario y punto, ¿eh? Pero lo que no es tan común y quiero hacer yo es que el presentado hable bien del presentador. Y el presentado va a hablar muy bien del presentador por una razón muy sencilla. Porque el presentador ya tuvo en sus manos este libro antes de que fuera un libro, cuando era puramente una amalgama de texto y un material gráfico, y entonces después de pasar por sus manos salió este libro, que el texto no sé cómo será, pero el formato del libro es una maravilla. Digamos que hizo una transformación con ese material que yo le pasé, pues un poco a Alfonso Guerra, digamos, Entonces, ahora, pues esto es para estar orgulloso, yo estoy muy orgulloso del libro. No tanto por lo que escribí, sino por cómo está. Además, quiero agradecer a la Fundación Álvaro González, que se volcó con el papel, con la maquetación, bueno, y el libro ha quedado dignísimo. Yo ya le había dado las gracias a Amadeu en los agradecimientos del libro, pero bueno, eso que se pone en un libro y al final en los agradecimientos es algo como clandestino. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias hoy en público y teniendo la habla. Bien, sin más voy a empezar con la presentación, entre otras cosas porque casi muchos de los presentes, pero yo también quisiera ver el partido del Madrid luego, no nos echarán antes de las 9, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de la gota de leche de Gijón, no exactamente del libro, pero bueno, se solapa con el libro. Y lo primero que quiero empezar comentando es, bueno, pues una anécdota, pero que refiere un poco el enfoque que le quiero dar yo a la charla. Una persona a la que apreciaba mucho y que desgraciadamente se murió cuando estaba haciendo el libro, pues un día hablando con él, le comenté, entonces una anécdota trivial, pero bueno, es muy reveladora. Le comenté, oye, tú igual eres con los apellidos que tienes de la zona de Somiedo, ¿no? No, de Somiedo, no me pega para nada que yo sea de Somiedo. Mis padres son de Gijón y yo nací en Gijón. Y me dijo enfáticamente, un poco con esa forma gijonesa de ser, dice, y además nací en un sitio con un nombre muy guapo, en la Gota Leche. Bueno, sí, la Gota Leche tal, la Gota Leche de Gijón, como otras gotas de leche. Bueno, empezamos a hablar de eso. Y él tenía una triple confusión, que luego detecté que es muy común. Yo no digo que esté presente aquí, bueno, seguro que muchos no la tienen ya, pero una triple confusión que en Gijón yo creo que estaba extendida. 3 aspectos. Uno, que todo el mundo conocía en Gijón la Gota de Leche y la figura de don Avelino, pero mucha gente se piensa que el nombre a esa institución, a ese edificio, a ese centro sanitario, que el nombre de Gota de Leche se lo había dado don Avelino. Y el nombre de Gota de Leche no se lo dio don Avelino, como vamos a ver ahora. Segundo, que Gota de Leche solo había una en Gijón. La Gota de Leche Gijón, mucha gente no sabía que hay más gotas de leche. Efectivamente, hay muchísimas más gotas de leche. Y tercero, en concreto, este señor del que estoy hablando había nacido en la Gota de Leche, como otros miles, no lo comentaste tú, pero yo lo sabía, como Amadeu, por ejemplo, sin ir más lejos. En Gijón nacieron miles de gijoneses en la Gota de Leche. Entonces muchos se piensan que lo más característico o representativo de la Gota de Leche era ser un hospital materno-infantil, un lugar donde hacen los niños. Y eso es totalmente atípico para una Gota de Leche, eso no tiene nada que ver con una Gota de Leche. Eso es parte, eso sí, del empuje y de la iniciativa de don Avelino, pero no forma parte de lo que define la institución sanitaria Gota de Leche, que no tiene nada que ver con una maternidad. Entonces, un poco ese triple malentendido es el que yo me voy a esforzar de una manera un poco más prolongada en aclarar, ¿no? Entonces, exactamente, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en un primer, muy breve, esto va a ser unas pinceladas nada más, de cómo surge una especialidad nueva, la puericultura, para combatir un momento histórico, en qué contexto histórico, donde se estaba incrementando de manera inaceptable la mortalidad infantil. La segunda parte, un poco más extensa, porque a la primera voy a dedicar muy pocos minutos, es enfatizar que dentro de esa especialidad médica nueva, la puericultura,
la institución más significativa, más representativa, son las gotas de leche. Y entonces me voy a detener un poco e intentar responder a todas esas preguntas. ¿Cuándo surgen las gotas de leche? ¿Cómo surgen? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo evolucionaron? ¿Cómo se extendieron? ¿Qué fines tenían? ¿Cuándo se extinguieron? ¿Qué cometido cumplieron? Bueno, entonces ahí sí lo voy a centrar un poquito. Y, por supuesto, a lo que voy a intentar dedicar más tiempo es al caso particular de la gota de leche de Gijón, que responde un poco al título de la charla, ¿no? Y a la figura de don Avelino, que insisto, centrarme en su biografía profesional y en sus contactos profesionales y en qué servicios sanitarios ofrecía la gota de leche de Gijón. Bien, pues entrando en la primera parte, claro, cuando se hace historia siempre hay que simplificar, ¿no? Y es todo un proceso, pero de una manera muy simple y muy resumida vamos a poner un hito. La revolución industrial empieza en 1781, otro puede dar otra fecha. 1781 no es cuando James Watt modificó la máquina de vapor, no es cuando la patentó, pero es cuando él la había modificado en Glasgow. James Watt formaba parte de lo que llamaríamos hoy día el servicio de mantenimiento de la Universidad de Glasgow. No era ingeniero, como muchas veces se dice, y unos prototipos previos de máquina de vapor él lo mejoró mucho. Pero de entrada a eso no pasó nada hasta que se trasladó a Birmingham y en contacto con este otro ingeniero, pues empezó a construir la máquina de vapor a gran escala. Digamos, ese es el pistoletazo de salida de la revolución industrial. Bien, la máquina de vapor empieza en Inglaterra, en Birmingham, en esa fecha, y luego se extiende pues a otros países, Bélgica, Francia, Alemania, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Un poquito más tarde a España. ¿Y qué sucede con la revolución industrial? Pues sucede que provocó movimientos migratorios del campo a las ciudades, provocó el surgimiento de una clase obrera que vivía en el extrarradio de las ciudades, en unas condiciones de hacinamiento y de mala higiene, no había pues unos servicios adecuados de alcantarillado, etcétera. Y cuando una mortalidad infantil que era elevadísima en el campo, pues la revolución industrial todavía incrementó esa mortalidad infantil. Eran unas tasas inaceptables de mortalidad infantil. Se morían del orden de 1 de cada 4 o cada 5 niños que nacían antes de cumplir el año, el 200 por 1000, 250 por 1000, dependiendo del momento y de las horas. Y entonces, para luchar contra ese incremento de la mortalidad, surge en la sociedad lo que se llamó el movimiento higienista, del cual formaban parte médicos, pero no solo médicos, políticos, pedagogos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Y en ese contexto, ese movimiento higienista es de alguna manera liderado por la medicina y surge pues esa especialidad médica nueva que es la puericultura. El nombre puericultura es un nombre que tiene fecha de nacimiento. Es un neologismo que diseñó un señor llamado Charles Caron, un francés que trabajaba en Beauvais, y la primera vez que en público aflora el nombre puericultura, que es un neologismo inventado por este señor, es esa fecha, el 1 de octubre de 1863, en un congreso médico-quirúrgico de aquella, la pediatría como tal no existe, ¿no? Las especialidades están formándose. En 1863 aparece el término puericultura, y cuando lo acuña, él hace un paralelismo, dice, la puericultura es a la salud de los niños exactamente igual que la agricultura a la fertilidad del suelo, ¿no? Es decir, él establece ese término justamente con agricultura como el término agricultura. Bien, el término no fue inicialmente bien acogido, pero ya existía la palabra, luego hay que ejercitarla. Entonces, la puericultura en ejercicio aparece como 15, 20 años más tarde, sobre 1880, en el entorno de un catedrático de obstetricia, que es una de las grandes figuras de la obstetricia de todos los tiempos, que es el profesor Tarnier, de París. Tarnier, pues, inventó, por ejemplo, ahí está en la diapositiva, lo veis, el forceps, un modelo de forceps, y también diseñó, no lo inventó,
la modificó una incubadora, la llamada incubadora de Tarnier. Insisto, este Tarnier era obstetra, pero es que en ese momento la pediatría como tal no existe. La pediatría es una rama de la obstetricia y son los obstetras los que atienden a los niños en las primeras semanas de vida. Y es en ese entorno del profesor Tarnier y en esa época cuando los obstetras se dan cuenta de que acudir a un niño cuando está enfermo ya había muy poco que hacer, que lo que había que intentar era vigilar la salud del niño para evitar que enfermase, controlar cómo se estaba alimentando, cómo estaba ganando peso, etc. Y en ese entorno del profesor Tarnier empiezan a surgir los consultorios de lactantes, consultorios de niños de pecho, sobre 1890, 1892. Pierre Boudin es un obstetra también, discípulo de Tarnier. Gaston Barriot no era obstetra exactamente, bueno, donde empiezan a atender niños para vigilar cómo están creciendo y cómo están alimentándose. También en España, en esa misma época, por ejemplo en Barcelona, en 1890, alguien que era obstetra también y que se había formado en París, con lo cual seguramente en París había atisbado ese movimiento, pues también crea un hospital de niños pobres, donde también a los niños que no están creciendo adecuadamente les proporciona leche, etc. Pero ya digo, el movimiento, la revolución industrial llegó a todas partes, ¿no? Nace en Inglaterra, Bélgica, Alemania, en fin, los países se van industrializando. El término puricultura y el ejercicio de la puricultura realmente donde aparece con más fuerza y de donde se irradia es en Francia. ¿Por qué en Francia? Esto, bueno, es una hipótesis que aventuro, pero no, también la he leído en algún otro sitio, no es que sea un invento única y exclusivamente mío. Porque Francia sangraba por la herida de la derrota en la guerra franco-prusiana. La derrota en la guerra franco-prusiana fue humillante para Francia y perdió territorios muy queridos y muy ricos y muy industrializados, y entonces el fenómeno de partes, pero seguramente en Francia más. De hecho, el término puericultura en un momento dado abandona lo que es la esfera meramente técnico-profesional pediátrica y pasa a ser un término utilizado por los políticos. Hay un texto de 1901 de este senador francés que se titula exactamente Despoblación y puricultura, es decir, la palabra puricultura abandona el ámbito de la medicina para pasar a la esfera de la terminología política, y se crea en Francia, bueno, pues una liga contra la mortalidad infantil, se apoya decididamente desde los poderes públicos a la puricultura y el ejercicio de la puricultura. En esta liga contra la mortalidad infantil están ahí pues Paul Strauss, que era político, Pierre Boudin, del que acabo de mencionar, que tenía un consultorio de niños de pecho en París, Gaston Barriot, y también otro personaje que es un pediatra de los más importantes de la época, y que hay un listado mucho mayor de gente que pertenece a esta liga. Me he preocupado de poner solo ese nombre porque ese nombre aparecerá posteriormente. Marfan. Bien. Entonces, dentro de esa puericultura, lo que se va a configurar es un tipo de institución que son las gotas de leche, que ya están apareciendo, pero donde realmente aparece la primera gota de leche con ese nombre fue el 16 de junio de 1894 en un pueblecito de la Alta Normandía llamado Fécamp. Fécamp era un puerto bacaladero, se le llamaba coloquialmente la capital de Terranova, porque era un puerto de marinos y los marinos pasaban meses fuera de su casa, las madres quedaban sin ningún tipo de ayuda, con los hombres fuera, y si la situación es catastrófica en todas partes, en Fécamp lo era mucho más. Y entonces, ahí en ese pueblo, un médico joven que llegó ahí, pues, que se había formado primero en Rouen, luego en Nancy, donde también había algún consultorio de niños de pecho, que tenía contacto con Pierre Boudin. De hecho, él en sus memorias refiere que se inspiró en Pierre Boudin. Aquí hay una biografía extensísima de Leon Dufour
ahora lo comentaré, que es, no tuve yo acceso a ella cuando escribí el libro. Bueno, pues León Dufour crea una institución que denomina Gota de Leche. Y ese nombre tan bonito, que efectivamente es un nombre y un nombre muy guapo, pues es un nombre que procede de un poema de Misset, un poema que la traducción esa es un mix de diversas traducciones hecho por mí. No sé si muy afortunada, realmente traducir poesía siempre es complicado, pero es un sintagma de ese poema donde él toma el término gota de leche. Bien, en Fécamp, yo no sé si alguien conoce Fécamp, pero os aconsejo visitarlo porque es una zona preciosa, la Alta Normandía, y yo no había ido cuando estaba haciendo el libro, estuve posteriormente, y pude comprar este libro, que es un tocho gordo, que bueno, si lo hubiera tenido en su momento este libro a lo mejor era un pelín más grueso, porque el capítulo dedicado a esto se hubiera extendido un poco más, ¿no? En Fécamp hay un museo reciente, donde aparte de contar la historia de Fécamp y la historia de la pesca del bacalao, tienen todo un ala, toda una planta del museo dedicada a la figura de León Dufour. Y ahí pues nos cuenta un poco cuál es la divisa de las gotas de leche, es esto, que es a falta de algo mejor. El algo mejor es la lactancia materna, ¿no? La gota de leche cuando falla lo mejor, a falta de algo mejor. Y también en la gota de leche de Fécamp había este afiche donde León Dufour acertó a resumir la finalidad de las gotas de leche y cómo funcionaban las gotas de leche y qué pretendían las gotas de leche. Es un museo precioso. Dice, vamos a entretenernos un poco en los puntos de esta afiche de la gota de leche de Fécamp. La gota de leche es una institución que lucha contra la mortalidad infantil por todos los medios posibles. Proporciona consejos a las madres. Es decir, lo primero que hay que hacer es ver a la madre, ver al niño, ver las preocupaciones de las madres y dar consejos de manera individualizada a cada madre para su hijo. Fundamental. Ella incentiva, promociona, estimula, alienta, apoya. La que más me gusta es la palabra francesa, encourage la lactancia materna. Y solo cuando la lactancia materna fracasa o es insuficiente, proporciona leche a los niños. Distribuye leche cuando el pecho de la madre fracasa o es insuficiente. Pero claro, aquí está también la madre del cordero. No proporciona cualquier leche. Proporciona leche adecuada. Proporciona leche esterilizada, que un problema muy gordo es que la leche se contaminaba y los niños, aparte de estar mal alimentados, estaban infectados. Entraban en un círculo vicioso de desnutrición e infección y se morían, ¿no? Bueno, entonces proporcionaba leche esterilizada y no solo leche esterilizada, sino leche modificada. Ya el avance de la química había consentido en ese momento que hubiera posibilidad de analizar las leches y de modificar la composición de las leches. Y las modificaba de una manera muy chapucera, si queremos, muy chapucera, por supuesto, muy rudimentaria, pero no tiene nada que ver con las leches actuales. Pero la modificaba para asemejar la composición de la leche a la leche materna, que básicamente, por resumir mucho, la diferencia fundamental de la leche materna con la leche de vaca, con la leche de otro mamífero, pero con la leche de vaca, es que la leche de vaca tiene muchísimo más sodio y muchísimas más proteínas, y el riñón del niño no está capacitado para soportar esa cantidad tan enorme de sodio y de proteínas, y esto lo saben desde antiguo, que cuando fallaba la leche había que buscar una nodriza, es decir, si le damos leche de vaca a un recién nacido, como si le damos cianuro, lo matamos, ¿no? Entonces, hay que modificar la leche de vaca y adecuar la composición para asemejarla a la leche de mujer. Entonces, realmente, el gran mérito de León Dufour no es inventar las gotas de leche o crear eso estaba en el ambiente ya, eso estaba en el ambiente.
Y ya esos consultorios que digo un poco anteriores a los de FECAN, pues ya de alguna manera eran gotas de leche. De alguna manera eran gotas de leche. El gran mérito de León Dufour, y por lo que se ganó el paso a la posteridad, ¿no? Es decir, ahora, por lo que estamos hablando de León Dufour y por lo que hay estos tochos dedicados a León Dufour, es porque tuvo, bueno, pues una idea feliz, que fue el bautizar a las gotas de leche con ese nombre, que es un nombre muy afortunado. Y también el resumir los fines de la gota de leche, el propósito de la gota de leche y el establecer un modelo de funcionamiento de las gotas de leche. Y entonces empezó la gente a ir a FECAN a ver cómo funcionaba su gota de leche. Por ejemplo, la primera gota de leche de España fueron a FECAN a ver cómo funcionaba la gota de leche de FECAN. Es decir, que se irradió su modelo. Pero, insisto, la gota de leche aparece en FECAN con ese nombre y de esa manera, pero se produce por una convergencia de factores que están en el ambiente. Y esos factores son, por un lado, políticos, que estos son más específicos de Francia. Por eso el movimiento aparece en Francia y tiene gran fuerza en Francia. Pero, aparte de esos motivos políticos, la derrota en la guerra franco-prusiana, que fue una humillación tremenda, que bueno, a mayor esto ya es un derivativo, pero luego los franceses en la Primera Guerra Mundial humillaron a los alemanes y luego los alemanes la montaron parda, entonces todo va concatenado. Pero otro motivo, este no específico de Francia, común a todo el mundo desarrollado que estaba experimentando la revolución industrial, es el incremento de la mortalidad infantil. Y el otro gran factor que hace que pueda aparecer en ese momento histórico concreto las gotas de leche es los avances científicos. En ese momento la química ya está desarrollada, la química se empezó a desarrollar, como sabemos, con Lavoisier a finales del siglo XVIII, y ya hay posibilidad de hacer análisis de las leches, de la compresión de las leches, de modificar las leches. Ya ha surge muy tardíamente lo que se llama la teoría microbiana de la enfermedad, con Robert Koch, con Lister, con Pasteur, etcétera, y ya se sabe que muchas enfermedades son infecciosas debidas a microorganismos y que hay que evitar los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, Lister y su esterilización de las heridas quirúrgicas con el ácido fénico, etcétera, y ya está surgiendo un método que es el método de esterilización, la pasteurización. Entonces, la concatenación de estas posibilidades científicas del momento hacen que ya se pueda dar leche en otras condiciones a los niños. Entonces, esa gota de leche modelo FECAN consiste en lo que acabo de explicar. Y es una gota de leche es una cosa muy simple. Una cosa muy simple. La gota de leche mágica. El concepto gota de leche. En esto quiero insistir, por la confusión que decía antes, que la gota de leche de Gijón trasciende muy mucho lo que es una gota de leche. Es simplemente un consultorio pediátrico, de aquella se hablaba de consultorios de niños de pecho, y un consultorio pediátrico para ver a los niños anticipadamente, antes de que estén enfermos, o sea, no para llevar al niño cuando está malo, sino cuando todavía está bien, para ver cómo está evolucionando y cómo se desarrolla y cómo gana peso, ¿no? Otro elemento sustancial de una gota de leche es una báscula, para pesar al niño. Y muy importante, cuando fracasa la lactancia materna y el niño no se está desarrollando bien, un lugar donde se le proporciona leche en condiciones adecuadas. Entonces, una gota de leche tiene una sala de máquinas, un pequeño laboratorio clínico, un lugar donde se esterilizan los biberones, etcétera, donde se le puede proporcionar esa leche. Es decir, ese es el equipamiento de una gota de leche. Un pediatra, una báscula y una sala de máquinas para modificar la leche y esterilizarla. Como digo, todo eso está en el ambiente. Y la gota de leche surge en Francia, el modelo FECAN, y desde Francia se irradia a muchos lugares. Pero eso no significa que esas posibilidades de modificar la leche no estuvieran surgiendo en otros países. Y por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, aparecen también gotas de leche, pero no con ese nombre ni con ese modelo FECAN. La diferencia sustancial entre las alemanas, Milchkuche, eso no sé yo alemán, pero bueno, me he preocupado de enterarme qué significa esa palabra, y la traducción literal es algo así como cocinas de leche.
o estaciones de leche o depósitos de leche, pues la diferencia sustancial es que ahí eran las madres las que iban un poco espontáneamente y solicitaban leche y se les proporcionaba. A veces había una autoridad sanitaria por encima, pero no estaba la figura del pediatra ahí delante, y no era el pediatra el que reconocía al niño, el que asesoraba a la madre y el que prescribía los biberones de leche esterilizada. No tengo tiempo para extenderme en esto, pero quiero comentar muy de pasada una cosa. Me imagino que todos sabéis que en España hay un modelo de asistencia pediátrica, que es que hay pediatras en los centros de salud y que los niños van espontáneamente al pediatra hasta cierta edad y luego pasan al médico de adultos. Y esto lo damos como algo normal y habitual, no estamos acostumbrados a ello. Pero hay países como Inglaterra, por ejemplo, por poner el caso, en que no existen los pediatras en atención primaria. Al niño en atención primaria lo ve el médico general. Van a lo que llaman ellos el GP. Y solo cuando el niño está muy malito lo derivan al pediatra, que funciona como un especialista más. Es decir, no hay ese desdoblamiento. Bien, yo tengo para mí que en el que se hayan establecido estos modelos en países latinos, en Francia, en España, de una asistencia primaria pediátrica, contrariamente a lo que sucede pues en países nórdicos, sajones, Inglaterra por excelencia, Irlanda, es un poco del tipo de modelo de leche que tuvieron en su momento. Es decir, el modelo francés, el modelo Fécamp, si algo consiguió, si el mayor legado de las gotas de leche es potenciar la figura del pediatra, valorar ante la población la figura del pediatra y crear la asistencia primaria pediátrica. Siento que esto habría que indagarlo más a fondo, lo planteo como hipótesis. Bueno, ese es un cuadro muy famoso pero bueno, lo pongo aquí porque es un tríptico donde se ve claramente, este es el doctor Variot, que está hablando con la madre y valorando lo que le pasa a su hijo, al niño se le pesa y luego se le proporcionan los biberones de leche esterilizada, ¿no? Está en el Petit Palais de París, no sé si alguien lo ha visto en su lugar. Bueno, entonces, ya acabo. El paquete básico de una gota de leche es eso, implica una báscula y una sala de máquinas. Ahora bien, a partir de esa gota de leche de Fécamp, en Francia, enseguida las gotas de leche se expandieron. Se calcula que eso, para 1912 ya había, fijaros, 200 gotas de leche en toda Francia. Es decir, fue una irradiación rápida. ¿Por qué? Por lo que contó antes, porque tiene el decidido apoyo de los poderes públicos, ¿no? Porque ellos se plantean que la mortalidad infantil es un problema de Estado, digamos. Pero no se queda en Francia. Rápidamente pasa, la primera gota de leche fuera de Francia que hubo fue la de Bruselas, quedaba cerca, digamos. Y una de las primeras también fue la de Ginebra, es decir, en la Suiza francófona. Pero pasó también a Canadá, al Canadá francés, a la zona de Quebec. Y bueno, pues pasó a Sudamérica, el modelo, estoy hablando del modelo Fécamp, no así a países sajones, Inglaterra, y claro, por supuesto, pasa también a España. La primera gota de leche en España se crea en 1902 en San Sebastián. Bueno, tiene su pequeña lógica, San Sebastián queda muy cerca de Francia, y bueno, pues digamos que es una ciudad afrancesada, por decirlo de alguna manera. Muchas veces se dice que la primera gota de leche es la de Madrid, pero no es cierto, es la de San Sebastián en 1902. ¿Os acordáis que la de Fécamp era del 94, ¿no? Es decir, bueno, tarda unos años. A partir de ahí, pues la segunda es en Barcelona, 1902-1903, probablemente la tercera gota de leche de España, pero la más famosa, la más pujante, la que otros pediatras de España iban a visitar. Al principio se iba directamente a París, o a Bruselas también se iba, o a Fécamp, pero luego ya, a medida que esto avanzó, donde se iba para ver cómo funcionaba, el modelo era a Madrid, creada por Ulecia y Cardona, inicialmente en unas instalaciones muy modestas en la calle de San Bernardo, que ahora, esta foto la hice yo, esta es de internet, esta la hice yo, es como está eso ahora, nadie reconoce que ahí estuvo la gota de leche, además no hay ningún rótulo que lo señale. Y luego pasó a la calle de la Espada, y este edificio, que ahora tampoco es gota de leche, ahora es una escuela, tampoco tiene a la puerta ningún identificador de que ahí estuvo la gota de leche de Madrid. La gota de leche de Madrid la creó Ulecia y Cardona
con la ayuda, a veces se dice que es el co-creador de Tolosa Latour. Y ahí pongo la foto de Tolosa Latour, pues también, porque saldrá a continuación Tolosa Latour. Yo entiendo que tantos nombres son difíciles de retener, bueno, van a salir 2 veces como recordatorio y no, tampoco pretendo que nadie salga de aquí y no los olvide, ¿no? A continuación. Pero Tolosa Latour es una figura destacadísima de la pediatría nacional, además es un tipo muy curioso. Es un tipo que el segundo apellido es francés, su madre era francesa, Clara Latour, era la preceptora de la infanta Isabel, era hija de un francés que había venido a España con el duque de Montpensier, ¿no? Con el cuñado y enemigo de Isabel II, y la corte se había establecido para no verse en Sevilla, y entonces Tolosa, el padre de Tolosa Latour, era un médico de Sevilla, y bueno, él era un hombre que su madre francesa, hablaba perfectamente francés, pero además luego se casó con una actriz, Elena Tenorio me parece que es el nombre, y estaba muy metido en los círculos intelectuales, era muy amigo de Galdós. Por ejemplo, Tolosa Latour es personaje de varias novelas de Galdós, de Tristana, de Fortunata y Facinta, es decir, estaba en todos los cenáculos madrileños, pero era un gran activista de la higiene pública, es el creador de la ley de protección a la infancia, inspirada en la ley Russell francesa. Bueno, es un personaje de la época, y con una gran iniciativa. Gotas de leche, claro, no voy a ponerme aquí a ir una por una a las gotas de leche, aburriríamos a las piedras, ¿no? No se trata de eso. Pero por mencionar alguna, por ejemplo, en 1906 aparece la gota de leche de Bilbao. Si os dais una vuelta por Bilbao, en esta sí pone que hay una gota de leche, ahora es un hotel, el Hotel Indauch. O en Cartagena, y pongo la de Cartagena por una razón, porque la Cartagena se creó en 1918, y se financió con una rifa benéfica, y a Cartagena, no solo a Cartagena, también a Murcia, a Lorca, a Melilla, viajó don Avelino, y don Avelino tomó el modelo para su rifa por infancia de la que había en Cartagena funcionando desde 1918. Cartagena, bueno, es una ciudad que no era capital de provincia y tuvo su gota de leche ya en esa época. Oviedo también tuvo su gota de leche. La ubicación inicial de la gota de leche, ahí la fecha es de 1914, cada charla que doy la cambio. En una estuvo en 1913 y una en 1914. Sé que una de las 2 veces acierto, no sé si eso, porque en unos sitios pone una cosa y otras veces pone otra. Entonces, digo, no, esto va a ser más fiable, pero bueno, ¿qué más da, no? 1913, 1914. Unos 10 años antes que en Gijón. Y la ubicación inicial de la gota de leche de Oviedo estuvo en ese edificio que todos reconocéis, es el Hotel de la Reconquista, ¿no? Bueno, el Hotel de la Reconquista de aquella, un edificio barroco de 1777, era el hospicio, y en un ala del hospicio se ubicó inicialmente la gota de leche de Oviedo. Ya se ve que eran instalaciones mucho más precarias que las de Gijón, era en una esquina allí. Luego, ya en 1932 tuvo edificio propio, en la calle General Lorca, ese de ahí abajo, y el que no lo haya visto ya no lo va a ver, porque hace cosa de 3 años lo tiraron. Ahora ya hay una casa nueva ahí, 3, 4 años. Bueno, para que os hagáis una idea, en el estudio de la gota de leche hay muchísimas cosas que no sé, porque tampoco me he dedicado a estudiar exhaustivamente las gotas de leche y las prestaciones que tuvo cada gota de leche. Es un tema del que todavía hay que investigar mucho y estudiar mucho. Quizá el mejor estudio que hay sobre las gotas de leche es este, que es del año 2016. Yo que hablé con este señor directamente y le consulté alguna cosa y me comentó que seguía investigando el tema, pero hasta donde sé no ha publicado luego, después de este artículo, otro. Pero bueno, la gráfica no es para que la miréis, porque estas gráficas, como es lógico, siempre se vuelve uno loco y marean los números. Lo importante de la gráfica es lo que escribía a la derecha. Hacia 1924, y pongo 1924 porque es cuando empieza a funcionar la gota de leche de Gijón, había en España ya alrededor de 50 gotas de leche. Casi todas las capitales de provincia, muchas capitales de provincia tenían su gota de leche, y algunas ciudades importantes como Cartagena, que acabamos de mencionar, o como Reus, u otras tenían ya gota de leche a la altura de 1924. Y también, para contextualizar, también sacado el dato de este trabajo. Se calcula que en España, al comienzo de la Guerra Civil, había del orden de 90 gotas de leche
en 79 ciudades distintas. En esas ciudades están incluidas las ciudades de lo que era el protectorado español en Marruecos en la época. Por ejemplo, Tánger tuvo su gota de leche, Larache tuvo su gota de leche, y hubo gota de leche en prácticamente todas las capitales de provincia, excepto las más pequeñas, en esas 6 que figuran ahí en la diapositiva y que, bueno, tampoco tiene mayor interés, son ciudades pequeñas en general. Pongo esto no porque no tenga ninguna importancia, sino para enfatizar cómo de las gotas de leche en esa época. En este trabajo que os estoy contando, y que es lo más exhaustivo sobre gotas de leche, se dice literalmente eso. No parece que en Santiago de Compostela haya habido gota de leche. Esto es una anécdota mínima, pero bueno, me entretiene contarla. Esa frase de que no parece que haya habido gota de leche en Santiago de Compostela está en el origen de esta pequeña monografía sobre la gota de leche de Santiago de Compostela, que está hecha por un componente del grupo de historia. Llegamos a leer eso y dice, caray, ¿cómo que en Santiago no hay gota de leche? Y se picó y hizo ese estudio sobre la gota de leche de Santiago, es decir, que en Santiago sí hubo gota de leche, con lo cual quiero decir que esos datos que os estoy dando de cuántas gotas de leche hubo, etcétera, pues hay que interpretarlas con la cautela que hay que interpretar siempre todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo lo que quiero decir también es que las gotas de leche aparecen en un momento dado, pero otras veces se extinguen o desaparecen, tienen unas prestaciones que son las básicas de gota de leche, pero muchas de ellas tienen otras prestaciones adicionales, pero que no se mantienen a lo largo del tiempo de manera estable todo el momento. Entonces, el análisis de detalle me parece que no está hecho, y desde luego si está hecho yo no lo conozco. Entonces, hay muchas cosas todavía por saber sobre esto. Bueno, pues, hecha esta 2 pequeños apartados introductorios, vamos a centrarnos ahora en el meollo del asunto, que es la gota de leche de Gijón, que es un caso muy particular de gota de leche. Pero yo creo que, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, que era importante lo que acabo de contar para contextualizar y para deshacer el malentendido o la confusión, ¿no? Es decir, la gota de leche de Gijón es otra gota de leche, solo que fue mejor que las demás. Bien. Vamos a centrarnos un poquito en quién era el creador de la gota de leche de Gijón. ¿Quién era ese personaje del que nos hablaba Amadeu? Centrado en una faceta muy concreta, pero ahora yo voy a centrarlo en su biografía infantil y sobre todo en su biografía profesional. Lo primero que quiero decir también es que sobre la gota de leche de Gijón hay algún trabajo más aparte del mío, y el trabajo pionero sobre la gota de leche de Gijón es el libro de Carmen Chamizo, que está hecho con materiales primarios, no es el mío que está con fuentes secundarias, porque ella, digamos, cuando la gota de leche dejó de funcionar absolutamente y estuvo medio abandonada, y luego se hizo la reforma, no muy afortunada por cierto, y luego pasó a depender de los servicios municipales, ahora es una concejalía de servicios sociales o algo así, tuvo acceso a documentación que quedaba allí y la analizó, Entonces esto está recogido en este texto. Yo las cosas que ya están aquí publicadas procuré no solaparlas en el mío, es decir, yo he intentado hablar de otra cosa, pero vamos, siempre que se habla de gota de leche, el rendir tributo a esta contribución es obligado, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién era don Avelino? Don Avelino nació en Lamunio el día 1 de noviembre de 1893, de familia indiana. Su padre había estado en Cuba durante 50 años, y esta es exactamente la casa donde nació. Estas fotos son mías. Estas fotos están hechas hace como 5 o 6 años. Y todavía hace cosa de unos meses pasé por allí y está tal cual. Bueno, entonces en esa casa, que es la que nació don Avelino, pero vivió muy poco tiempo, vivió solo 5 meses, está instalada en cerámica de Talavera esta placa, ahí la veis. Y aquí, pues, se ve. Y ahí pone algo que no es... Me hace mucha gracia esa placa, la verdad es que son de estas cosas que chirrían un poco. Dice, nació el 1 de noviembre de 1893, bien, eso es verdad. El doctor Avelino Fernández González, tiene terracamundial los apellidos, es apellido González Fernández, no sé... Y luego dice, creó 3 centros modelo en España y sin igual en el extranjero. Bueno, ahora vamos a matizar eso de los 3 centros, porque él ideó 3 centros, pero uno de ellos no llegó a crearlo, es decir, que el tiempo verbal no está perfectamente empleado, es decir, creó 2
y proyectó uno que se frustró, ¿no? Bien, la Munio está en el concejo de Cudillero, en la parroquia creo que es de San Martín de Luña, está justo encima de la Concha Arter. Pero, como digo, en la Munio vivió solo 5 meses y con 5 meses se trasladó a la aldea de donde era su madre. El padre era de la Munio y la madre era de Villameján, que queda en el concejo de Pravia, no muy lejos de la Munio. Y yo me entretuve el otro día, entre otras cosas porque, bueno, la charla esta tengo que ir ampliándola y modificándola porque, digamos, que hay que meter algo nuevo en las charlas, ¿no? Para darle énfasis en uno mismo y no... y me entretuve en hacer fotos de Villameján, es un sitio idílico, ahí en el concejo de Pravia, en la parroquia de Inclán, y me llevé una sorpresa cuando estuve hace cosa de 20 días en Villameján. La sorpresa fue esta. En Villameján, en la capilla del pueblo, hay esa placa de cerámica mandada a instalar por don Avelino, Villameján, concejo de Pravia, parroquia de Inclán, cerámica de Ruiz de Luna. Y luego hay allá al lado de la capilla, hay ese monumento con la plegaria del árbol. Don Avelino, la plegaria del árbol la instaló en la Gota de Leche, la instaló en el Parque de Isabel la Católica, y eso no lo sabía yo, la instaló también ahí en Villameján. Y ahí veis que hay un rótulo, dice donado por el doctor Avelino González, año de 1957, es decir, Villameján, lo comentaste tú, es donde le sorprendió la guerra civil, pero él siguió yendo a Villameján, pues, los años 50 y 60 incluso, en el pueblo, y bueno, estas cosas que te diviertes un domingo por la mañana, que encima está bueno, de hablar con los vecinos, y por supuesto en Villameján, nada más que preguntabas por don Avelino, todo el mundo sabía quién era don Avelino en el pueblo. Bueno, en Villameján fue a la escuela, hasta los 8 años, a una escuela que anduve buscando y que no encontré, volveré otro día, y a 2 kilómetros del pueblo al parecer, y luego con 8 años viene en régimen de internado al Colegio de los Jesuitas de Gijón. El Colegio de los Jesuitas de Gijón ya funcionaba desde 1890 y era un colegio muy prestigioso ya, donde se formaban un poco las élites del momento, locales y de fuera de Gijón e incluso de fuera de Asturias, en régimen de internado. Y si entráis en la página de los antiguos alumnos del Colegio de la Inmaculada, pues ahí viene, promoción de 1911, fue cuando acabó don Avelino González en el Colegio de los Jesuitas, y bueno, con eso, fundador, primer director, etc. Bueno, el edificio actual de los jesuitas es posterior a la guerra, porque en la guerra quedó absolutamente destrozado. Fue Colegio de Jesuitas hasta el año 32, en el año 32 se expulsan a los jesuitas, pasa al cuartel de Simancas, pasó también durante un tiempo el Instituto Jovellanos, y en la guerra pues no quedó piedra sobre piedra prácticamente, y la reconstrucción es del año 46 de los hermanos Somolinos, los mismos que reconstruyeron la iglesia de San Pedro. Bueno, ese cuadro, por cierto, este cuadro que es una preciosidad y que pierde mucho en la diapositiva y que gana mucho visto al natural, lo digo por si alguien tiene interés, se puede ver estos días en el Museo Evaristo Valle. En el Museo Evaristo Valle hay una exposición sobre Javier del Río, y uno de los cuadros expuestos en el Museo Evaristo Valle estos días, hasta no sé cuándo está, es esa vista del Colegio de los Jesuitas de Javier del Río, que era nieto de Manuel del Busto, el arquitecto que edificó el edificio en el que estamos, la Escuela de Comercio. Bueno, don Avelino acaba en 1911 el bachillerato y decide, por las razones familiares, por seguir con los negocios de la familia, estudiar la carrera de comercio. Era, no sé cuál era el plan de estudios de la época, en tiempos había perito mercantil, profesor mercantil, intendente mercantil, el plan de estudios de la época no sé si era así. En Gijón sí había estudios de comercio. Oviedo, en la Academia Ojanguren, que era un centro que también se estudiaba comercio en la época. Yo esto me enteré recientemente, pero bueno, en internet está todo, la verdad. Y él comenta en su pequeña autobiografía, que ha sido editada recientemente, también ha sido editada con posterioridad al 19, pues que los estudios de comercio que fueron muy útiles
que aprendió contabilidad, que aprendió idiomas, y efectivamente estoy seguro de que eso fue así. Es decir, el bagaje, la cimentación intelectual de don Avelino era muy sólida, tenía un bachiller y encima tenía estudios de comercio, y seguramente esos estudios de comercio le posibilitaron esos conocimientos, pues el poder sostener la gota de leche y el hogar maternal, y el tener unos conocimientos básicos de llevar las cuentas, vaya, ¿no? Y de cómo obtener dinero. Bien, acaba comercio y por contacto con un amigo suyo, Emilio Villa, bueno, le convence para estudiar medicina, que no era su propósito inicial. Y él va a estudiar medicina a Valladolid, como sabéis todos, bueno, no sé si todos, pero en fin, medicina en Oviedo es del otro día, yo soy de la segunda promoción de Oviedo. Los estudios de medicina en Oviedo empezaron en el año 68, no, 69, perdón, curso 69-70. Yo soy de la segunda promoción 70-71. Bueno, los asturianos de aquella iban unos a Valladolid, otros a Salamanca, los de Occidente a Santiago, etc. Don Avelino fue a Valladolid. Ese edificio ya no existe, es la antigua Facultad de Medicina de Valladolid, y está sacada por internet. Y ahí pongo otra foto. Pongo la foto de Enrique Suñer Ordóñez. Enrique Suñer Ordóñez en ese momento es catedrático de pediatría en Valladolid, y don Avelino estableció muy buena conexión con él. Probablemente Enrique Suñer fuese el que le captase para la pediatría, el vínculo que estableció con Enrique Suñer, porque él fue a Valladolid a estudiar medicina, pero no específicamente a hacerse pediatra, Pero digamos que dentro del claustro de profesores de Valladolid de la época, la figura más prominente era Enrique Suñer, y el que tenía más atractivo para los estudiantes inquietos, digámoslo así, o con iniciativa, o con inquietud. Bien, entonces por eso quiero detenerme medio segundo en la figura de Enrique Suñer, porque Enrique Suñer fue muy importante en la vida de don Avelino, y fue uno de los valedores de don Avelino y de los sostenes de don Avelino. Enrique Suñer era un tipo enormemente brillante, era hijo de un médico rural en Poza de la Sal, provincia de Burgos. Yo estuve en Poza de Burgos y no hay nada que recuerde en Poza de Burgos, en Poza de la Sal, a Enrique Suñer en ese pueblo. Ni un rótulo ni nada. En Poza de la Sal la fuerza se les va en recordar a Félix Rodríguez de la Fuente, que era natural de Poza de la Sal. Y ahí hay un par de fuentes, un par de calles, un par de plazas, un par de efigies, y Rodríguez de la Fuente lo inunda todo. Pero Enrique Suñer no, es olvidado. Y fue uno de los pediatras más importantes de todos los tiempos. Ahora seguiré hablando un poco de Enrique Suñer, en ello estamos. Bien, con una precocidad extraordinaria, eso ahora mismo es impensable. Le faltaban 6 o 7 días para cumplir 24 años, obtiene la cátedra de Patología General en Sevilla. Ya está bien, con 23 años llegar a catedrático, imaginaos eso ahora. Bueno, y luego también era común en la época, permutó esa cátedra de Patología General por concurso de méritos a una cátedra de Enfermedades de la Infancia en Valladolid. Y cuando don Avelino está en Valladolid, coincide con él. Era la figura más importante del momento, el mejor currículum, el que más publicaciones tenía. ¿Y cuál es la plaza más preciada para un catedrático de medicina pues en la Universidad Central de Madrid? Cuando queda vacante la cátedra de pediatría por jubilación de Criado Aguilar, que era el que lo ocupaba en Madrid, Enrique Suñer obtiene en 1921, por oposición y por su empuje y su currículum, la cátedra de pediatría en la Universidad Central. Pero insisto, don Avelino tuvo la suerte de coincidir con él cuando él estaba en Valladolid. Y ahí en 1921, bueno, él es el inspirador de la creación y el primer director de la Escuela Nacional de Puericultura, que aparece en el 23, las clases realmente no empiezan hasta el 26. Se puede decir que la Escuela Nacional de Puericultura marcó un hito decisivo en la historia de la pediatría. Es el primer centro de formación de posgrado es jerga actual de la época, de manera reglada. De aquella la gente hacía medicina y luego pues se hacía especialista pues pasando consulta con otro, yendo a un hospital, etc. Un programa de posgrado con estudios reglados fue Puericultura la primera que lo tuvo, y esto, digamos que la Escuela Nacional de Puericultura es muy importante en el desarrollo de la especialidad en España.
Esa escuela, esta es una foto de la época y esto es como está el edificio actualmente. Estas cosas a mí, ya lo he comentado antes con la gota de leche, si pasáis queda en la calle Ferrat. Nada recuerda aquí que ahí estuvo la Escuela Nacional de Curicultura, pero las cosas son así, este país es desmemoriado, digamos, ¿no? Bien. Insisto, esa figura de Enrique Suñer es de enorme importancia para don Avelino y le ayuda en todo hasta que se muere, que se murió muy joven, en el año 41. Por consejo de Enrique Suñer y con una carta de recomendación de Enrique Suñer, al acabar la carrera acude a Madrid a lo que era el hospital de referencia pediátrico en la época, el primer hospital pediátrico de España, el Hospital del Niño Jesús, que ese edificio afortunadamente sí que existe y está prácticamente igual que le veis en la foto, que da en Menéndez Pelayo, encima del Retiro. Fue un hospital que fue puntero, pionero, el centro de referencia absoluto, donde surge la cirugía infantil, donde surge la pediatría, donde surgen las mejores revistas pediátricas, donde están los mejores especialistas. Luego tuvo un declive en los años 50 y 60 y a finales de los 80 lo han revitalizado y ahora es un buen hospital pediátrico de la red hospitalaria madrileña. Bueno, pues a este hospital del Niño Jesús, que era un hospital al que acudían pues gente que luego fue catedráticos de pediatría, etcétera, los alumnos más brillantes con ganas de hacer pediatría de las diversas universidades españolas, acude don Avelino y en ese hospital su mentor, su tutor, la persona con la que establece la máxima relación es con Santiago Caben Gutiérrez, que era un médico de la plantilla del Hospital del Niño Jesús. Bien, yo sé que todo esto es muy pesado porque son nombres que es imposible que retengáis, pero es que yo creo que es importante porque Santiago Caben no es un cualquiera, como Enrique Suñer no es un cualquiera. Santiago Caben, por ejemplo, fue el que escribió el primer tratado de endocrinología pediátrica en España. Fue, por ejemplo, el que describió los primeros casos de enfermedad celíaca. Todos sabéis lo que es la enfermedad celíaca en España. Fue presidente, el primer presidente electo de la Asociación Española de Pediatría. Es decir, bueno, es alguien, y hay muchos más pediatras aparte de don Avelino, gente que luego fue catedrático, por ejemplo Galdó en Granada, Lorente Sanz en Zaragoza, Gregorio Vidal Jordana, que estuvo en Valladolid de catedrático y luego en Barcelona. Es decir, pues realmente quien los formó fue Santiago Caben, es decir, es un maestro de primerísimo. Bueno, pues ese es el contacto de don Avelino en Madrid. Pero en Madrid no solo acude al Hospital del Niño Jesús, también, no pierde el tiempo, también visita la Gota de Leche, la Gota de Leche, donde Ulicia Cardona ya se había muerto. Tolosa Latour se moriría un poquito después de estar don Avelino por allí. Pero su mentor en la Gota de Leche era Manuel Tolosa Latour, del cual ya no digo nada ahora porque lo dije antes. Ese es el monumento a Tolosa Latour en el Parque del Retiro, en Madrid. Esta foto, que también esta foto es una incorporación reciente a esta presentación, es de la época madrileña, es de aproximadamente de 1918, ahí está don Avelino, y aunque están firmados quiénes son todos, solo reconozco a este que es Ulecia de la Plaza, que es el hijo de Rafael Ulecia y Cardona, el que está ahí a lo de don Avelino. Pero bueno, la gracia es ver a don Avelino joven, ¿no? Entonces, ya voy terminando, porque bueno, esto se puede alargar todo lo que queramos, pero no se puede contar todo. Como veis, don Avelino en su periodo de formación está en Valladolid con Enrique Suñer, mantiene el contacto y la relación con Enrique Suñer, está en Madrid con Santiago Caben y con Tolosa Latour, pero después se marcha una temporada a Barcelona con Andrés Martínez de Vargas, que si Enrique Suñer es el pediatra más importante de los años 20 y 30, Martínez Vargas fue el pediatra español más importante de las décadas finales del siglo XIX y de comienzos del XX. Una figura que lo fue todo. Fue decano de la Facultad de Medicina, fue rector, creador de una revista pediátrica llamada La Medicina de los Niños, que se publicó de 1900 a 1936. Y era además un hombre, al igual que Tolosa Latour, que tenía un concepto del activismo público, de ejercer la puericultura con mucha presencia en los medios, digamos, con conferencias, con charlas de divulgación, con artículos en periódicos. Eso
Martínez Vargas había sido discípulo, se había formado en Estados Unidos con un señor muy famoso, que pasa por ser el padre de la pediatría, uno de los padres, con Abraham Jacobi, que era un activista social, aparte de pediatra, por decirlo así. Y entonces, esa forma de comportarse también la imitó don Avelino al llegar a Gijón, la presencia en los medios, ¿no?, para poder llevar a cabo sus fines. Pero bueno, ya voy muy rápido. Después de estar en Barcelona, estuve una temporada en Valencia con otro catedrático muy prestigioso, el que había sido el número 1 en las oposiciones a cátedra cuando se convocaron en 1888. Andrés Martínez Vargas en esas oposiciones curiosamente había quedado el tercero. Bueno, eso es lo de menos. Con Ramón Gómez Ferrer, y luego todavía estuvo una semana, porque en Valencia coincidió con Entrecanales, que era el creador, fundador y director de la Gota de Leche de Bilbao, esa que os enseñé la foto antes, que ahora es un hotel. Y contactó con este Entrecanales, que también tenía una gota de leche, digamos, que funcionaba bien. Este Entrecanales era de Burgos, pero estaba avecindado en Bilbao, y es el patriarca de la saga de los Entrecanales, que ahora su hijo era ingeniero, creó la empresa Entrecanales, y ahora es Acciona y es el nieto. Es decir, pero bueno, él no era ingeniero y no se dedicaba a las empresas de construcción, sino que era pediatra y puericultor. Bien, la guinda final, aunque ahí no estuvo mucho tiempo, he de decirlo, solo un mes o mes y pico. No contento con todo el periplo que había hecho por España y con todos los contextos que había establecido en España, pues todavía se marcha a París. Y a París con ese señor que ya presenté antes, con Marpán. Marpán era catedrático de pediatría en París, era médico del Hospital de Sant Pau Malat. El Hospital de Sant Pau Malat inicialmente es el primer hospital pediátrico del mundo, no atendía a lactantes y fue el que creó, por decirlo de alguna manera, y perdonar la palabreja, la lactantología, cosa que no existe, pero bueno, fue el que creó el internamiento de lactantes en el Hospital de Sant Pau Malat, y era experto en un tratado de lactancia y de nutrición de la primera infancia, que fue un clásico en su momento. Es decir, es una figura de referencia absoluta, Marpán. Entonces don Avelino se marchó a París también, y en París seguramente no perdió el tiempo, porque aparte de lo que pudiera aprender, seguramente que estableció contactos para luego, bueno, manejarse en francés en el Instituto Pasteur y conseguir cosas para Gijón, ¿no? Porque don Avelino, por donde pasaba, establecía relaciones duraderas, digamos. También esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con la charla, pero es simplemente un comentario. Hay otro gran pediatra gijonés que se formó en París con Marpán, que es Aquilino Urlé. Aquilino Urlé, que tenemos calle del doctor Aquilino Urlé en el barrio La Arena, era algo mayor que don Avelino, y Aquilino Urlé, este pasó más tiempo en París con Marpán. Y hay fotos de Aquilino Urlé con Marpán, pero bueno, son propiedad de la familia, me las han enseñado, pero no las quiero yo pisar porque no son propiedad mía, Espero que alguna vez publiquen algo sobre la biografía de Aquilino Urlé. También don Aquilino, muchos pediatras de la época tenían un pequeño manual de puericultura, y ese es el de Aquilino Urlé. Pero bueno, esto digamos es un paréntesis, pero también por comentar, también por enfatizar hasta qué punto era conocido y prestigioso Marpán, ¿no? Es decir, la gente era donde acudía. Bueno, pues con todo este bagaje, ¿ya vamos? Bueno, ahora ya estoy acabando. Yo puedo correr. Vale, bueno, pues vamos a intentar correr un poquito. En 1919 llega a Gijón, don Avelino, y llega con el ánimo de crear una gota de leche. Pero la situación sanitaria en Gijón es mala, y bueno, él lo primero que hace es empezar con el activismo en prensa e intentar infiltrarse en la Junta Local de Protección de Menores, que tenía un funcionamiento muy precario, y cuando consigue meterse dentro él la revitaliza. Y desde luego no para quieto. Por ejemplo, estas son las actas del segundo Congreso Nacional de Pediatría, que se celebró el centenario en el 2023, y en las actas del Congreso figura entre los asistentes González don Avelino Covadonga 36, es decir, que estuvo en San Sebastián en el segundo Congreso Nacional de Pediatría. Y bueno, ya en 1924, con la financiación que pudo obtener, eso era un problema gordo, empieza la gota de leche de Gijón, y las fotos que voy a poner a continuación, como es lógico no son mías,
están sacadas de estos dos textos, de un texto de Héctor Blanco, editado por la Fundación Álvaro González, y de este folleto que edita el Ayuntamiento de Gijón. Entonces, voy rápido ya. En 1924, que eso es algo que también no todo el mundo sabe, la gota de leche de Gijón se construyó en 3 fases. Si uno rodea el perímetro de la gota de leche, todavía se puede ver las junturas. Es decir, la primera fase de 1924 es esto. Y ahí está, esto es la calle Magnus Listo, y ahí pone gota de leche, que lo sigue poniendo. En la calle Magnus Listo. Luego empezó a funcionar en el 1924 como gota de leche, ahí solo como gota de leche. En el 25 es inaugurada oficialmente, pero la gota de leche, el proyecto de Don Avelino es hacer una institución mucho más ambiciosa que meramente una gota de leche. En el 27, con el mismo arquitecto, se construye la Torre Norte, y a partir de ahí empieza a tener otros servicios, y ya en el 33 se construye, aquí lo veis por detrás, y aquí la vista frontal, lo que llaman la Torre Sur o la Torre Sudeste, y ahí ya es el edificio tal como lo conocemos en la actualidad. Entonces, inicialmente es una gota de leche, un consultorio pediátrico y con una sala de máquinas y con un laboratorio para modificar la leche y para analizar la leche de vaca que se compraba, que venía muy adulterada. La adulteración no era con agua, pero también es pesada con harinas. Entonces, este tema del aprovisionamiento de leche era muy importante en las gotas de leche. Hubo gotas de leche que tuvieron vaquerías propias para garantizar que la leche era de calidad, ¿no? Cuando yo sé la gota de leche, digo no, pero sí que analizaban la leche cuando llegaba en el laboratorio, etc. Pero desde el primer momento la gota de leche de Don Avelino, una de las grandes fijaciones de Don Avelino fueron las campañas vacunales, y ya se vacunaba de la viruela. La vacuna de la viruela, bueno, la vacuna de la viruela, la primera vacuna es de 1796, como todos sabéis, es Warner, etc. Pero en España es obligatoria desde el año 21, pero en Gijón las coberturas vacunadas, por decirlo con jerga moderna, eran muy precarias, se vacunaban en la casa de Escorro, etc. Avelino se preocupa desde el minuto cero de incrementar las coberturas vacunales de la viruela, pero consigue también la vacuna de la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. Gijón fue la segunda ciudad en España donde se vacunó de tuberculosis, tras Barcelona. Segunda ciudad en España donde se vacunó de tuberculosis. Y la primera donde había, digamos, una captación activa, porque él iba al registro y se enteraba a los niños que nacían para administrarles la vacuna, es decir, con enfermeras visitadoras. O sea, que las coberturas, en la medida de lo posible, eran muy altas. Consiguió sus contactos en París, la latosina difterica de Ramón, también, es decir, en un momento en que todas estas cosas... No, sí, se vacunaba, pero erráticamente, ¿no? Y él era una preocupación. Muchas más gotas de leche funcionaron también como centros de vacunación. Y ya la guinda en las vacunas es la epidemia de poliomielitis y las campañas de poliomielitis. Esto es una publicación del propio Don Avelino, y aquí nos cuenta que en el año 57 en Gijón hubo 42 casos de poliomielitis con 14 defunciones. Todos conocemos a alguien que es paralítico como consecuencia de la secuela de la polio, ¿no? Bueno, pues en el año 58 inicia la vacunación Don Avelino, y en el 59 redujo de 42 casos a 2 en no vacunados y ningún muerto. Es decir, o sea, solo por esto no sé qué monumento merecería, ¿no? Pero, y además para poner en contexto, la primera campaña nacional de vacunación ya, digamos, programada y generalizada contra la polio es del año 63, es decir, que aquí vamos 5 años por delante. De hecho, pues cuando se jubila Don Avelino, en la que era la principal revista pediátrica del momento, un colaborador suyo, que era el que daba las clases de higiene infantil, y su sucesor al frente de la gota de leche, Pedro Víctor, que escribe un artículo sobre Don Avelino, le llama, jocosamente, pero homolejeándole, porque es la realidad, y se refiere a él con el término del gran vacunador. Esa era una de las grandes obsesiones de Don Avelino, y en eso fue muy eficaz. También, por poner en contraste y para que veáis, claro, se vacunaba en toda España, por supuesto, pero con coberturas muy erráticas, y para que veáis, el primer calendario oficial de vacunaciones infantil, el primero, es del año 75. Es decir, es para que veamos en qué mundo vivimos, ¿no? Y para poder valorar adecuadamente esos esfuerzos. Bueno,
En la Gota de Leche albergó muchas más prestaciones sanitarias, policlínicas infantiles, aquí veis un poquito el rótulo ese, que tenía consultas y diversas cosas. Es importante enfatizar esto de prenatal. Probablemente la Gota de Leche de España, si no la primera, fue de las primeras en que se hizo un seguimiento del embarazo. Ahora es lo normal, ahora no sé cuántas ecografías se hacen en una embarazada, ¿no? Pero aquella la gente iba al médico cuando paría, no antes. Bueno, entonces, en eso también es pionera la Gota de Leche de Gijón. No es propio de una Gota de Leche, pero utilizó un edificio que era grande para albergar también una escuela provincial de puricultura. La Escuela Provincial de Puricultura de Gijón es la segunda de España, tras la de Sevilla y tras la Nacional de Madrid, o sea, la segunda provincial, la tercera globalmente, si contamos la de Madrid. Y eso pudo hacerlo por sus contactos con Enrique Suñer. Cuando se inauguró la escuela, Enrique Suñer viene a la inauguración. Es decir, es muy importante saber los contactos profesionales que supo crear y que supo mantener y los apoyos que tenía. Esa escuela funcionó hasta el curso 83-84. Bueno, no, inicialmente eran más titulaciones, luego ya era solo de auxiliares de clínica. Yo todavía trabajé en el hospital de Cabuenis con auxiliares de clínica en la planta de pediatría que se habían formado como auxiliares de puricultura en la escuela de Gijón, ya digo. De hecho, yo todavía hice un examen en el aula de la escuela de puricultura. Vigilé un examen, digamos, en la escuela de puricultura, allá en el curso 82-83, debió ser. Bueno, y ya el colofón final. Él convirtió la Gota de Leche de Gijón en una clínica materno-infantil. Y una clínica materno-infantil a la última. Empezó a funcionar como maternidad en octubre del 29. En octubre del 29, ya con la segunda fase del edificio, con la Torre Norte. Y esa tenía paritorio, tenía sala para quirófano obstétrico, tenía incubadoras, unas incubadoras muy modernas para la época, laboratorio de análisis clínicos, rayos X, bacteriología, etc. Era una clínica bien dotada. Y en esa clínica infantil había además habitaciones secretas para que las madres solteras pudieran dar a luz. Eso era un estigma tremendo en la época. Y fijaros la leyenda de esta cerámica de la Gota de Leche. Para esta casa no existen hijos ilegítimos. Aquí el ilegítimo es el padre. Bien. Había, por ejemplo, en el Hospital de la Caridad, el Náutico, etcétera, aunque se hacía un poco la vista gorda, pero estaba explícitamente prohibido que parieran las madres solteras. Es decir, que es un avance social y una amplitud mental tremenda para el momento. Bueno, llega la guerra, y de la guerra ya está dicho todo, ¿no? ¿Dónde puse el folletín? Ya está dicho todo y yo me la salto. Entonces, después de la guerra, la situación de pauperismo infantil todavía empeoró. Entonces, aparte de revitalizar, bueno, otros auxilios sociales, otros muchos servicios, don Avelino se empeña en crear un nuevo centro, que es el hogar maternal e infantil, que ya está proyectado en el año 41-42, pero que no sé, por diversas vicisitudes, no se llega a inaugurar hasta el año 49. Y para eso contó con el apoyo de otra figura, otro gran amigo de don Avelino. No sé si iba a leer una cosa, pero no me va a dar tiempo ya, lo salto. No, léalo. Sí. Bueno, no me deja, pero luego son enseño, Vale. Quiero decir que él tenía apoyos en las altas esferas de las autoridades sanitarias del país. En ese hogar maternal infantil pues tenía todas esas prestaciones: escuela de madre, guardería infantil, una escuela maternal muy moderna, con unos carteles muy simpáticos en las paredes que todavía se conservan y que los tengo yo en el libro. Ese es uno, pero bueno, hay más. Y él había proyectado una ciudad del niño con un jardín de la infancia. Ahora, cuando estuve en Talavera, en el Museo Ruiz de Luna, me encontré con esta pieza, que ahí está el rótulo de que es del año 42, cuando se hizo el encargo, para una fuente que iba a haber en ese jardín infantil, y que ahora esa fuente está en el jardín botánico.
porque estuvo muchísimos años abandonado en unos almacenes municipales porque no se llegó a instalar en el sitio para el que estaba proyectado. Y él tenía en mente crear un tercer centro, ese tercer centro que viene en la placa de la casa donde nació, ¿eh? Y eso ya lo tienen en mente desde los años 40 y 50. De hecho, en el año 56 van a un congreso él y Pedro Víctor a París. Y la anécdota que quiero contar es la siguiente. De ese congreso el resumen lo hace Pedro Víctor y lo publica en Acta Pediátrica, que por cierto es la revista más importante del momento. La actual es Anales, pero esa no se creó hasta el 68. Y ese artículo se lo manda don Avelino al propio arquitecto que ya estaba pensando en construir el hogar maternal infantil, a Pedro Cabello Maíz, ¿eh? Se saluda y le remite el artículo, o sea, de cara a planificar la construcción del edificio. Y Pedro Cabello, en el año 59, tiene este modelo de edificio que estaba pensado para ser clínica infantil y que no se llegó a... Durmió el sueño de los justos durante un tiempo y luego acabó convertido en juzgados. Luego dejó de ser juzgados y ahora creo que está abandonado. Bueno, y aquí ahora hay una parte de la charla que claramente me voy a saltar, que iba a contar un poco por qué, desde mi punto de vista, no llegó a plasmarse esa idea tan ambiciosa, ¿eh? Y es que el modelo sanitario, lo resumo de palabra, y las diapositivas las paso una tras otra. El modelo sanitario estaba cambiando. Hasta entonces las gotas de leche, cada cual, por decirlo muy coloquialmente y muy rápido, ¿eh? Cada cual de gota de leche se buscaba la vida e iba a su bola. No había un ente director que coordinase las gotas de leche, los mecanismos de funcionamiento y las reglas de financiación. El modelo sanitario era errático, pero en esos años 50 empieza a surgir la seguridad social y la asistencia sanitaria se canaliza hacia la seguridad social. Entonces empiezan a aparecer, esto es muy lamentable, no puedo ponerlo, pero me lo salto, empieza a canalizarse pues hacia los ambulatorios. Este ambulatorio suena, ¿no? Es del año 62 y empieza a canalizarse hacia los grandes hospitales con servicio de pediatría. Esa foto debe ser del año 60, sí, es el Hospital Covadonga en construcción, etcétera. Y digamos que el franquismo apuesta fuerte por la seguridad social, construye los grandes hospitales, y entonces ya un modelo voluntarista a escala local deja de tener sentido, un poco como lo entiendo yo, aparte de otros problemas de financiación y otros problemas de que la gota de leche pasa al Ministerio de Justicia, aunque se había financiado en parte con los fondos de la Rifa por Infancia, etc. Bueno, entonces todo esto, vamos a acabar ya aquí. En el libro este, que escribí con la ayuda inestimable, y esta parte sí que es más de Amadeu que mía, los apéndices gráficos en este libro no son un añadido, como son a veces los anexos, sino que es una parte sustancial del libro y está un poco inventariado todas las cerámicas que hay en la gota de leche, y no solo cerámicas, sino los muebles, vidrieras, etc. Entonces, bueno, yo traía unas cuantas, la más famosa es esta, está en la fachada. Bueno, pues nada, corto, para que alguien pueda hacer alguna pregunta. Quería contar, bueno, todos fuisteis testigo de eso. Una es que nos estamos pasando mucho y nos cierran el edificio. A las 9 cierran. A las 9, pero hay que cerrar, hay que acabar a las 8:30. Una pregunta. Nos pasamos 8 minutos. Solo. Pero alguna pregunta habrá. ¿Esos edificios son construidos por una arquitectura totalmente particular o hay apoyo oficial para construir? Bueno, hay apoyo oficial por parte de la Junta Local de Protección de Menores, Junta Local de Protección de Menores y Represión de la Mendicidad, que se llamaba así oficialmente en la época, pero era insuficiente, y de ahí el que don Avelino fuera a estudiar otras vías de financiación, copiase de Cartagena el modelo de la rifa pro infancia, que bueno, que yo no sé